peor gobernante del mundo, como tenemos en España, que tenemos a una mierda del nivel de Cristina o del nivel de Alberto Fernández, aunque seas el peor gobernante del mundo, no puedes joder a la gente al nivel que han jodido a Argentina. Eso es, digamos, lo que va a provocar la dolarización. Y por eso creo que es buena para Argentina. Claro, es un tema más filosófico que necesario, ¿no es cierto? Porque vos puedes tener un proceso virtuoso con gobiernos liberales o con gobiernos que entiendan que tener déficit fiscal es inflacionario. Entonces, el hecho de que vos tengas una moneda quizá de otro país, a esos políticos, ¿no es cierto?, que abusan de la maquinita, la cual dijo general, los limita. Entonces, más allá de eso, nosotros como ciudadanos argentinos, lo primero que nunca debemos permitir es que tengamos gobiernos que abusen de eso, ¿no es cierto? Que abusen del poder de la caja, de la maquinita, ¿no es cierto? De ese tipo de cuestiones para subsidiar o mantener cosas, ¿no es cierto?, que a la larga generan inflación, generan pobreza, generan decadencia cultural, generan inseguridad, porque todo se deteriora. Entonces, hay que también afinar un poco lo que es la vista en eso y cuando suceden este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y marcarlas, es cuando ellos te dan como, si se quiere, ¿no es cierto? Como una praxis, ¿no es cierto? De lo que ellos quieren implementar como política. Entonces, no, uno como país no puede adherir ese tipo de cosas. Por eso, quizá, como dice tal cual general, en España están limitados con eso, sino quizá la situación de ellos sería bastante peor que lo que tienen quizá ahora. Te lo pongo en una frase, Lucas. En España no tenemos la pobreza que merecemos. Esa es la frase. Hola, hola, buenas noches. General, vos que sos economista, hola, te podría hacer una pregunta. Como Sí, claro España que sí. tiene como España tiene el euro, y estás diciendo que el gobierno de socialista, etcétera, no tiene el poder de imprimir y darle roleta a la emisión monetaria para financiar el gasto. ¿Vos crees que lo que planteó Milei en toda la campaña que se está viendo que se puede llegar a hacer, que es dolarizar la economía argentina, podría ser un impedimento sustentable para que impedir que cualquier otro gobierno no le dé a la maquinita? De hecho, esa es la única razón. Y te explico el porqué. Milei lo he dicho muchas veces en campaña. Argentina ya intentó tener un banco central independiente. De hecho, lo hizo Domingo Cavallo con la convertibilidad. O sea, ¿por qué nace la convertibilidad? La convertibilidad nace porque Raúl Alfonsín provoca la hiper del 89, ¿vale? Y la provoca también por el tema del déficit fiscal. El austral se devalúa de la hostia, creo que metió un pico de un 5.000% de inflación. Y claro, básicamente fue una hiper. Entonces llega Menem, ¿vale? Y llega Menem con ese 5.000% de inflación. Claro, la moneda, ya esa moneda no tenía ningún valor. Entonces tenías que limpiarla. De hecho, si no me falla la memoria, y quizá algún argentino que sea más mayor, quizá Lucas lo recuerde y tal, creo que se cambiaban 10.000 australes por un peso convertible. Igual estoy confundido, pero creo que era algo así el cálculo. La cosa es que la convertibilidad lo que decía era, por cada peso de hecho, ojo, para los que ahora ven que un peso vale, que un dólar vale 1.000 pesos, que sepáis que el peso nace con el siguiente nombre: peso convertible. Es decir, un peso, un dólar. Para poder emitir un peso, tú tenías que tener un dólar en el balance del Banco Central, ¿vale? Claro, la idea fue cojonuda. ¿Por qué? Porque básicamente, vale, sí, tú te manejabas en pesos, pero como necesitabas respaldar con un dólar, a efectos prácticos era una dolarización. Era una dolarización a efectos prácticos. ¿Por qué se Yo, fue a yo la mierda? Se fue a la mierda principalmente por dos razones. La primera, porque Carlos Menem tenía un problema que no tiene Javier Milei.
General, estás muteado ahora. No sé si te muteó. Igual Sí, yo perdón. quería agregar algo, ¿no es cierto? Con respecto a eso. Mira, eso también se puede traducir. A ver, que ¿está general ahí? Sí, estoy. Se la había muteado. Estoy. No sé si me escucha. Sí, Estoy. te escuchamos. Sí. Ah, no, decía, mira, que el problema por el que se fue a la mierda la convertibilidad fue fundamentalmente porque Carlos Menem tenía un problema que no tiene Javier Milei. Carlos Menem era populista y corrupto. Tenía muy buena gente alrededor suyo, pero él era un personaje muy populista. Entonces, en la segunda mitad de los 90, empezó a meter déficits fiscales muy fuertes. Claro, hay que tener en cuenta que para pagar esos déficits fiscales con una moneda que era paridad 1:1 con el dólar, había que tener una cosa muy importante, dólares, ¿vale? ¿Qué pasó? Ahí nos llega al 2001, porque el 2001 nace de eso. Por eso se hizo el corralito, porque como no había dólares para los déficits fiscales que había acumulado Carlos Menem, ¿qué pasó? Que hubo que meter el corralito, porque los bancos se quedaron sin respaldo para los depósitos. Entonces llega el kirchnerismo y el Néstor Kirchner, o sea, el ajuste, por cierto, se lo hace Duhalde. Néstor no hace el ajuste se lo come Duhalde. Y dice, vale, voy a descorrelacionar la moneda. Es decir, ya se acabó la convertibilidad y voy a descorrelacionar la moneda entre el peso y el dólar. Claro, la evolución inflacionaria ha sido la siguiente. Primer gobierno de Néstor, 10% de inflación. Primer gobierno de Cristina, 20%. Segundo gobierno de Cristina, 30%. Macri, 40%. Y Alberto, pues ya habéis visto hasta dónde ha llegado. ¿Por qué? Porque en realidad es una función exponencial, que es lo que siempre he dicho. Entonces, claro, la única forma que Javier Milei entiende que eso no vuelva a suceder de ninguna manera es subcontratar la política monetaria. Se acabó el Banco Central, se acabó el peso convertible, mi moneda ahora es el dólar lo emite la Reserva Federal de los Estados Unidos, y aunque llegara mañana el peor gobernante de la historia de Argentina, dado que la gente ya funciona en dólares y no se puede dar marcha atrás, porque ni siquiera Rafael Correa en Ecuador pudo hacerlo, porque una vez que la gente... Eso general era uno de los ejemplos, justamente, después te iba a interrumpir, ese era el ejemplo práctico, el tema de Correa, ¿no es cierto? Que lo limitó en ese sentido, y se puede explicar también, ¿no es cierto?, con lo que respecta a Patricia Bullrich, que ella presentaba como alternativa, que era una economía bimonetaria. Y esa economía bimonetaria es la que vimos en los 90, ¿no es cierto? Tener dólares y pesos como moneda corriente, y después, al tener déficit fiscal, el peso dejó de tener respaldo por falta de dólar. Exacto, así fue. Así fue. De hecho, Milei plantea algo todavía mucho mejor, que es la competencia de monedas. Lo único que pasa es que a la práctica la competencia de monedas es dolarizar, pero por una razón muy sencilla, y yo lo explico. Cuando Ecuador dolarizó, había un problema muy grave en Ecuador, y es que los ecuatorianos, con perdón, no tenían ni puta idea de lo que era un dólar. O sea, les metieron el dólar con calzador. No tenían ni precio en dólares, ni cálculo económico en dólares, no tenían nada en dólares. Eso no pasa en Argentina, porque el argentino es tenedor de dólares, es ahorrador de dólares y además sus cálculos de precio están hechos en dólares. O sea, se le llama dolarización, aunque en realidad es competencia de monedas. Quiero decir, si queréis usar, es decir, si yo mañana fuera a Argentina con euros y alguno de vosotros me los quisiera aceptar, el gobierno no se opondría, no se metería. Lo que pasa es que Milei, que es economista, sabe perfectamente que la moneda en la que realmente piensa y ahorra el argentino es el dólar. O sea, sería una dolarización de facto, pero porque los propios argentinos se dolarizarían, no porque lo imponga el gobierno. Y de hecho, realmente los precios, los cálculos de los precios, en quien tiene un comercio en Argentina, los hace en dólares. Y luego hace una multiplicación y hace a la paridad de lo que esté el dólar blue. O sea, no el oficial, el blue.
¿Por qué? Porque el blue es el auténtico. El oficial es una chorrada. Ahora con el sinceramiento del tipo de cambio, es verdad que la grieta es menor, pero cuando la grieta era de un 300%, hacer un cálculo de precios a tipo oficial era absurdo, no valía para absolutamente nada. Por eso digo que el argentino no va a tener los problemas que tuvo el ecuatoriano con la dolarización, porque tiene el ahorro, el cálculo económico y está familiarizado a nivel operativo con el manejo del dólar, cosa que los ecuatorianos no estaban. Y esto no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor, y os lo digo porque yo lo sufrí en España en el 2002. En el 2002, cuando llegó el euro, en España no estábamos hechos al euro. Entonces hubo problemas de manejo operativo y hubo un pico inflacionario de la hostia porque hubo una cosa que se llamaron los redondeos. Para que lo entendáis. La moneda más operativa, pequeña que había en España, era lo que se llamaba los 20 duros, la moneda de 100 pesetas, que era una moneda que era muy común llevar en la cartera, era muy, muy operativa, por así decirlo. Esa moneda, en operatividad, pasó a ser 1 euro. ¿Cuál era el problema? Que el euro no eran 100 pesetas, eran 166. Entonces, en un año, los precios nos subieron un 66%, así. Y fue por un problema de operatividad. Claro, por eso digo ¿Se que le puede esto... agregar también, general, por un tema de sinceramiento también, quizá? No fue tanto un sinceramiento de precios. No había... De hecho, por aquel entonces España no tenía precios pisados. Ahora sí los tiene, pero en aquellos tiempos no. Fue un tema de operatividad. ¿Por qué? Fíjate qué cosa tan absurda lo que provocó esa inflación de precios. Porque el equivalente a las 100 pesetas del año anterior eran dos monedas, una de 50 céntimos y una de 10. ¿Qué pasa? Que la gente empezó a operar con la moneda de 1 euro. Y claro, todos los precios que antes valían 100 pesetas, que eran 60 céntimos de euro, pasaron a valer 1 euro. Así, pero de la noche a la mañana. Luego se estabilizó. Y de hecho, a partir de ahí la inflación, de hecho, si veis la inflación de Europa, yo qué sé, en los últimos, quitando los últimos 3 años por el tema del COVID, la inflación de Europa ha sido ridícula, es decir, inexistente. Inexistente prácticamente. Lo que pasa es que luego ha habido problemas de los salarios en España, pero eso es una cuestión interna nuestra, no tiene nada que ver. Eso es mala gestión nuestra. Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los salarios en Irlanda pasaron de estar en aproximadamente 24.000 euros anuales en el año 2007, muy parecido a los que tenía España, y ahora mismo el salario promedio irlandés son 74.000 y los precios no han subido prácticamente tanto. O sea, aquí quiero decir que si se hacen las cosas bien, si tú tienes una estabilidad monetaria y una economía dinámica, tu poder adquisitivo crece. De hecho, hay un problema al que le achacan en Irlanda, que dicen, no, claro, pero es que los precios de la vivienda han subido mucho. Ya, pero es que Irlanda, con perdón, es una puta isla. Pues, literal, o sea, es pequeñísima. Y además tiene zonas habitables muy pocas, porque además yo he estado en Irlanda varias veces y es que es muy pequeña. Y todo se concentra alrededor de la capital. O sea, tened en cuenta que solamente el AMBA ya tiene, creo que son 7. El AMBA tiene el triple de habitantes que Irlanda, tío. O sea, es que, quiero decir, no es comparable. Eso no va a suceder en Argentina, aunque Argentina crezca, porque, con perdón, Argentina es un país gigantesco que está vacío. Es imposible que suceda lo mismo que Irlanda. En Irlanda hay un problema de alquiler porque no cabe más gente. O sea, es que es un problema de espacio físico. Ya está. Eso no puede suceder en un país como Argentina, que tiene, coño, que es de grande como un continente y está medio vacío entero. Claro, se lo podía atribuir a lo que es un problema de oferta y demanda. Claro,
Claro, o sea, quiero decir, el problema es que Irlanda tiene tanto trabajo que todo el mundo ha ido allí, o sea, el paro allí es inexistente, cobra sueldos gigantescos, pero hay un problema de alquiler porque no cabe más gente. Pero porque es una isla. Y de hecho es que ni siquiera la isla entera es suya. Hay un trozo en el norte que es británica, es Inglaterra. O sea, es que, de verdad, por eso digo, quien piense que Argentina va a tener el mismo problema que Irlanda con el tema de la vivienda, joder, es que no sabe diferenciar, o sea, no tiene las distancias en su cabeza muy bien puestas. O sea, Yo Argentina te, es un país gigante que está vacío. yo te quiero hacer otra pregunta general, ¿no es cierto? También con lo que tiene que ver con la geopolítica de Europa, ¿no es cierto? Estamos viendo, ¿no es cierto?, que quizá hay ideas liberales, ¿no es cierto?, ideas quizá más de derecha, más conservadoras, el caso de Holanda, ¿no es cierto?, Yo, la con, verdad, con el- quería remarcar algo. perdón, déjame hacer la pregunta. Eh, Estamos viendo, ¿no es cierto?, que todo lo primero que dice, ¿no es cierto?, es hacer lo que hizo el Reino Unido, ¿no es cierto?, implementar un Brexit y salir de la Unión Europea. ¿Cómo ves esto a futuro, ¿no es cierto?, también con el tema, bueno, de los farmers, ¿no es cierto?, que tampoco ya no toleran este tipo de ideas, ¿viste?, socialistas, ¿no es cierto?, que hay una intervención, ¿no es cierto?, muy osada, ¿no es cierto?, en lo que es todo lo que es la producción. ¿Cómo estás viendo eso en la geopolítica de Europa? A ver, digamos que Europa tiene, Argentina tiene sus propios quilombos y Europa tiene los suyos. En Europa suceden dos cosas. Europa tiene un problema que se llama África, y esto es así. Tenemos un continente de gente pobre que tiene 17 hijos por mujer y que todos vienen aquí. Y hay conflictos raciales. Eso, por ejemplo, no sucede. O sea, yo cuando veo que en Argentina se cagan con los bolitas y le dicen bolitas, hijos de puta, no sé qué, en la frontera, yo me tengo que reír mucho porque el problema migratorio en España y en Europa es ya otro nivel. O sea, aquí hay que decirlo claro. Aquí ya hay un problema, yo diría, cultural y racial. Y eso es un conflicto bastante grande. Por eso Francia cada 2 por 3 está en llamas y está ardiendo. El Reino Unido no fue tanto un problema económico, fue un problema de inmigración. O sea, ese es el problema número uno que hay en Europa. Ahora El tema, Macron tuvo que mutar un poco, ¿no es cierto? Como que claro, dejar un poco de lado el socialismo y aferrarse un poquito más a la derecha, ¿no? Por la pero demanda social. porque la propia sociedad lo está demandando. De hecho, yo diría que si tuviéramos que fijarnos en cómo las de Europa, hay que fijarse en qué está pasando en Alemania. Angela Merkel cometió un error estratégico gigante que a la postre creó un monstruo. Y me explico. Cometió el gravísimo error de meter de golpe y porrazo 2 millones de refugiados musulmanes en Alemania. Además, vinieron de Siria, Afganistán y países en conflicto. Bueno, ahí lo que hicieron fue un desastre. O sea, violaciones, asesinatos, crimen, es decir, basura. Basura inmunda. Eso creó un monstruo que se llama AfD, Alternative für Deutschland, que es básicamente el partido nazi, pero más cool. Al principio eso parecía algo un poco de loco. Ahora es la primera fuerza política según las encuestas. Así está latiendo Europa. En Italia está Meloni. En Holanda ha ganado Geert Wilders. ¿Por qué? Porque el problema ya, mira, imaginaos por un momento, Claro, ¿vale? él está promoviendo el Brexit, ¿no es cierto? Ahí en Holanda. Bueno, claro, pero porque la política migratoria viene marcada por la Unión Europea. Y digamos que tenéis que pensarlo de esta manera. Los estados nacionales en Europa han cedido ciertas competencias al Estado supranacional, a la Unión Europea. El tema es que hay muchos países que quieren recuperar esas competencias. Y la única manera de hacerlo a veces
es tomar la decisión del Reino Unido y decir, me voy. Me voy porque no me da las competencias que yo quiero tener, como por ejemplo el tema de la inmigración. Entonces, por eso digo que ese problema está. Ese problema es el número uno. Y luego hay otro problema que es el número dos, que es el socialismo de la Unión Europea. Dentro de las estúpidas ideas que tiene la socialdemocracia, ¿vale? Una de ellas consistió en la Unión Europea en el tema de la PAC. La PAC se llama el acrónimo de Política Agraria Común. ¿Esto qué venía a decir? Venía a decir, para, digamos, que todos los países tengan una agricultura y todos los países puedan comerciar con productos agrícolas y que no los monopolice un país solo, vamos a poner unas cuotas a la producción y a cambio vamos a subvencionar. ¿Adivinas cómo ha acabado eso? Con agricultores totalmente empobrecidos que están dejando de producir y que encima de todo están subvencionados con dinero público. Una estupidez catastrófica. Claro, en términos criollos para nosotros, son los que producen y financian al socialismo. Básicamente. O Una sea, pregunta de hecho, que me mira, hizo ruido lo de... Ah, bueno, para termina que ahí y te pregunto. lo pongo en términos argentinos. Europa convirtió en planero a los agricultores. O sea, creo que así se lo podía entender en Se términos entiende vuestros. perfecto. Ahora, una pregunta con lo de alternativa para Alemania. Ellos no son de la misma línea de Vox. No, Porque yo lo que estoy leyendo aquí, ellos son anti-inmigración y nacionalismo alemán. O sea, yo no porque en lo particular no le veo nada malo que los alemanes quieran una Alemania para los alemanes. Igualito como Vox quiere una España para los españoles. Porque a diferencia de, por ejemplo, países de Latinoamérica, que okay, nosotros recibimos inmigración de los países vecinos, donde son todos prácticamente los mismos valores, el mismo idioma, la misma idiosincrasia. Europa está recibiendo migrantes de África, donde son musulmanes, no tienen el mismo sistema, ni siquiera fundamentos de valores, obviamente no tienen ni siquiera la misma religión, al menos que vengan de, ponte, Nigeria, Kenia, esa zona que son Angola, más cristianas, ¿no? O sea, yo sí no me iría tan lejos como para decir que son el partido nazi, porque si no tendría que decirle nazi a Meloni, nazi a Vox y nazi a los que acaban de ganar en Países Bajos. no estoy de acuerdo, y te voy a explicar por qué. Porque tú estás viendo los partidos nacionalistas europeos desde una perspectiva latinoamericana y eso es un error. El nacionalismo europeo en cada país tiene sus particularidades. O sea, piensa que Europa, o sea, por ejemplo, América, ¿vale? América no deja de ser, digamos, de los inmigrantes europeos y españoles que, o sea, Latinoamérica, o sea, Hispanoamérica, pues del Imperio Español, Estados Unidos del Imperio Británico, etcétera, etcétera. No tenéis que ver, no podéis ver en esos términos, en los términos en los que, igual que yo no puedo ver la política argentina, latinoamericana, en los términos de Europa, no podéis ver los partidos y las ideologías europeas en términos latinoamericanos. Y me explico el porqué. En Europa, los nacionalismos, dado que son las naciones tradicionales, por así decirlo, tienen componentes, digamos, etnicistas muy fuertes. Por ejemplo, ¿por qué no es lo mismo Vox que la AfD? Porque Vox no es tan anti-inmigración como parece. Porque, por ejemplo, Vox, ¿qué considera? Que todos los países latinoamericanos deberían tener vía libre para entrar y salir de España y ser ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque creen en la hispanidad, ¿vale? Fíjate qué cosa. Sin embargo, evidentemente son antimusulmanes. En el caso de Alternativa por Alemania, sí que incluye el componente en muchos de sus, digamos, socios o de sus simpatizantes, el componente racial alemán. Lo incluye y no manifiestamente porque es un delito, pero lo escudan en un discurso anti-inmigración. Pero la realidad es que la mayoría son todos del partido nazi. Además, de hecho, hay una forma muy fácil en Alemania de identificarlo, y es que cuando hacen las manifestaciones, como la esvástica está prohibida, usan la bandera del Kaiser Guillermo, la del antiguo Imperio Prusiano. Eso, digamos que son
Se han inventado ahí una laguna legal donde colarse. Entonces, los nacionalismos en Europa tienen la particularidad de las circunstancias históricas de sus naciones. No son como los nacionalismos latinoamericanos, que vienen por temas más territoriales, que si la frontera del río este es Bolivia o es Argentina y no sé qué. ¿Por qué? Porque al final todo habla español y digamos que más o menos podría entender. Perdón, general, perdón, pero tienen algo en común, ¿no es cierto? Que es la lucha, y vuelvo a repetir, con el tema del socialismo, ¿no es cierto? Y con la bajada de línea tanto del Banco Central Europeo, de la Unión Europea conformada, ¿no es cierto? Así, porque se abren tres ejes, ¿no es cierto? En lo que es la geopolítica ahora mundial. Yo creo que con Javier abre otra arista, ¿no es cierto? En lo que es el socialismo, el comunismo y el liberalismo. El socialismo, que dice que el comunismo son todos dictadores, todos genocidas, ¿no es cierto? Y que no hay libertad. El comunismo que dice que los socialistas son todos degenerados, ¿no es cierto? Que no hay respeto, pero ¿no es cierto? No así. Sí, el comunismo, el Putin, lo que pasa es mal. Perdón. Y después me seguí vos. Perdón. Los comunistas creen que tanto Occidente como Estados Unidos son todos degenerados, ¿no es cierto? Porque implementan estas políticas de ideología de género, ¿no es cierto? Del feminismo. No por algo, cuando Milei va al foro de Davos, Lavrov, ¿no es cierto? Dice, no, pero bueno, Milei todavía no se pudo, ¿no es cierto?, como reconocer, ¿no es cierto? Es como que ellos avalaron el discurso, ¿no es cierto?, de Milei en Davos, ¿no es cierto?, criticando todas estas cosas con el tema de ideología de género, y nosotros los liberales creemos que sí, que los comunistas son dictatoriales, ¿no es cierto?, son genocidas, y también creemos que los socialistas, ¿entendés?, tienen una bajada de línea bastante degenerada. Entonces, yo lo que cambiaría ahí es que en vez de socialista diría progre o socialdemócrata, porque el comunista es socialista, porque el socialismo es un modelo económico. El comunismo es como bastante más conservador, ¿no es cierto? Ya sea, ¿entendés? En lo que es la forma, ¿no es cierto? El comunismo es socialismo en lo económico y colectivismo en lo social. El nazismo es socialismo. China y Rusia no son socialistas en lo económico. No son así. Son bastante capitalistas. Bueno, claro, obviamente. Se dieron cuenta. Pero, por ejemplo, ¿por qué ocurre la Operación Barbarroja? ¿Por qué Hitler al final ataca a Stalin si ambos países eran socialistas? Bueno, porque al final la cuestión era quién tenía la mejor versión. Si los fascistas, si los nazis con socialismo fascista, o si los comunistas con socialismo comunista, valga la redundancia, ¿no? O sea, socialismo es el sistema económico en el cual todos los recursos son controlados por el Estado. Por eso que a veces a mí tampoco me gusta cuando desvirtúan mucho el discurso. Son matices, ¿no es cierto? Son matices. Exacto. Obviamente tiene muchas similitudes lo que es el socialismo con el comunismo. Sí. Pero es esa batalla que ellos tienen, ¿no es cierto? Ellos creen más en la doctrina quizá en Argentina peronista, ¿no es cierto? Dios, patria y familia, en lo que es el comunismo, ¿no es cierto? Más cerrado, más como si quiere, más derecho, ¿entendés? Si tú quisieras poner que es Perón, creo que son los kirchneristas, son dirigistas. Ellos creen que ellos saben lo que necesita la gente. Y entonces buscan dirigir. No llegan al extremo del socialismo porque fundes el país, como pasó en Venezuela, como pasó en Cuba, en la Unión Soviética, los terminas de fundir a todos porque es imposible que tú tengas el interés de todos los seres vivos de tu país en mente, de todos los seres humanos. Y vos fíjate una cosa. Por lo menos se empiezan a meter en todo, ¿me explico? Y eso sufren, todos los países de Occidente sufren de dirigismo. Y vos fíjate una cosa, y te dejo la palabra general. Vos fíjate el caso de Hungría de Víctor Orbán, ¿cierto? Tiene un lazo estrecho con lo que es Javier, vino acá a la Asunción, ¿no es cierto? Y apoya, ¿no es cierto?, todo lo que son las medidas liberales del país, pero también tiene un estrecho vínculo con Putin, ¿no es cierto? Porque el tipo también está en contra de la bajada de línea socialista que está teniendo Europa en este momento. Entonces, viste, hay como, viste, ese conflicto de intereses, ¿no es cierto?, con lo que es el tema del pensamiento y eso, ¿no es cierto? Orbán se maneja muy bien porque Orbán no se hace particular de los intereses de Europa. Él vela por los intereses de su país.
que es lo que tiene que hacer cualquier dirigente. No puede ser que Alemania dice, mira, todos nos vamos a ir a favor de Ucrania y entonces todos nos jodemos con el gas europeo. Ahora tenemos que lamerle las botas a Qatar o a lo que sea para que nos vendan gas más o menos barato. Bueno, ¿qué hizo Orbán? Orbán dijo, no, yo prefiero seguir manteniendo mi gas barato de Rusia, a mí no me metan en ese problema, porque yo soy Hungría, yo no soy Alemania, yo no soy Francia ni España, etcétera, ¿verdad? Esa es la jugada inteligente. Pero Ahora, nosotros los liberales tampoco estamos a favor de lo que piensa Orbán con el tema respecto a Ucrania, ¿cierto? Porque nosotros los liberales, y también Javier lo piensa, creemos que más allá de todo, Ucrania es una víctima, ¿no es cierto?, de esta rispidez, ¿no es cierto?, de este conflicto ideológico que hay, porque nada, tampoco el tipo, Putin, no puede invadir un país, ¿entendés? Porque crea que, no sé, que hay nazis dentro del país, y el tipo como justiciero, entro y hago una purga, ¿entendés? Porque soy justiciero. Porque con ese mismo precedente, nada, haces lo mismo en toda Europa y Estados Unidos, y nada, tenés una sí, guerra mundial, ¿entendés? Por una cuestión ideológica, ¿no es cierto? sí. Es el principio de no agresión. Exactamente. Yo quería hacer una pregunta general, la cual es por la falla, o sea, falla no, por el fracaso por la aprobación de la ley de amnistía o algo así en el Congreso de Diputados de Cataluña, me parece que no. Me pareció algo interesante porque, bueno, esto me recuerda a lo que va a pasar mañana con la ley de base. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? Quiero saber de qué se trata esa ley porque no estoy muy enterado y, bueno, al ver de que se trata de una ley hecha por el gobierno de Pedro Sánchez, entonces no sé si eso o es, o sea, tipo el fracaso porque no se haya aprobado la ley, entonces, o es para bien o es para mal, para el coso, para España. Me gustaría saber eso. A ver, te voy a intentar dar dar la versión más objetiva que pueda para que intentar no contaminarla con mi opinión, sino contarte los hechos, ¿vale? Los hechos fueron que el 1 de octubre creo que fue el año 2017, Cataluña hizo un referéndum no reconocido por España sobre la independencia, ¿vale? Y declaró una independencia unilateral. Cataluña fue intervenida y digamos que se acusó a los cerebros de ese proceso, sobre todo se les acusó fundamentalmente de malversación de fondos públicos, es decir, de utilizar dinero público para un fin ilegal, ¿vale? De hecho, el tipo Puigdemont, se tuvo que fugar a Bélgica, donde en Bélgica le protegían porque el delito de secesión no estaba contemplado, porque si lo hubieran trincado en Francia o lo hubieran trincado en Alemania, lo hubieran extraditado a España, porque sí que está contemplado. De hecho, varios más de ellos se fueron. Vale, esa es la historia. Ese fue el origen de esta película. ¿Qué es la ley de amnistía? Como Pedro Sánchez no obtuvo los votos suficientes para formar un gobierno, porque aquí no funciona el sistema balotage. Aquí funciona simplemente como si solamente existiera la primera vuelta de Argentina. Cada político tiene un porcentaje de diputados, cada líder político tiene un porcentaje de diputados de su partido, y es el Congreso el que elija al presidente. Con lo cual, el Congreso tiene que pactar con mucha gente si no tiene suficientes votos para poder alcanzar el quórum de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Como Pedro Sánchez, para alcanzar ese quórum, necesitó a todo el mundo, menos Vox y PP, necesitaba a los independentistas catalanes. Y estos dijeron, vale, si quieres mis votos, tienes que pasar por el aro y acceder a mis peticiones. Y una de ellas era amnistiar, que una amnistía todos sabemos lo que es decir, digamos que es que un delito por el que alguien ha sido acusado y condenado, digamos que ya se le libera de toda responsabilidad penal. Aceptaron amnistiar a los líderes de ese proceso,
a cambio de esos votos. ¿Por qué se ha tirado para atrás? Bueno, porque Pedro Sánchez les prometió en ese acuerdo, pensando que los iba a engañar, ciertas cosas que luego no ha podido cumplir. Como por ejemplo el tema del catalán en la Unión Europea. Iban a llevar el tema del catalán a la Unión Europea y la Unión Europea ha dicho que eso es una gilipollez y que no quieren ni oír hablar del tema. Y te hago una Y se lo... acotación, con total hipocresía, ¿no es cierto? Y con doble moral hicieron eso. Porque Sí, claro. antes le A ver, dieron cobijo político, ¿no es cierto? Y refugio en Bruselas, en Bélgica, no en la Unión Europea, en Bélgica. Por en eso digo Bélgica, en que Bruselas. no tenéis que ver Europa como algo uniforme, porque es uniforme, pero no tanto. Porque es lo que he dicho, si Puigdemont se hubiera fugado a Francia o se hubiera fugado a Alemania, sí que le habrían detenido. Porque todo depende de si el país tiene ese delito en concreto en su código penal o no. Por eso digo que es más complejo de lo que parece. Es como, por haceros una idea algo más de vuestro continente. ¿Recordáis eso de las películas de americanos, de yankees, cuando un delincuente se cambiaba de estado y ya no lo podían perseguir? Vendría a ser algo así, ¿vale? No exactamente, pero vendría a ser algo así. Es por ponerlo en términos que, digamos, os sean Sí, más familiares. en términos criollos, para acá, para lo que es Latinoamérica, el sistema electoral español es de lo más aberrante que hay, ¿no es cierto? Sí, Porque te una basura. obliga a transar, ¿no es cierto? Te obliga a transear con diferentes instituciones políticas y con tal de que ellos te designen como presidente, vos le podés ofrecer cualquier cosa, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Entonces, ahí no tenés democracia. No. De hecho ha habido gente que lo ha llamado partitocracia. Porque en realidad son los partidos los que manejan, quitan presidentes, ponen gobiernos, quitan gobiernos, son los partidos. Y si un partido tiene mayoría absoluta, hace lo que quiere, nadie le puede parar. O sea, no hay contrapesos de poder. Una pregunta, No sé por qué, pero eso me recuerda cuando, viste, estaban las elecciones viejas donde votaba un colegio electoral y no votaba toda la población del país. Y eso me claro, recordaba, tipo, claro, o sea, tipo que hubieran pocos electores al tipo cámara, una cámara al estilo Cámara de Diputados o senadores, lo que sea, que votaban según su partido político y bueno, con negociaciones, viste, votaban a favor de ese candidato o votaban en contra con otro candidato, lo que sé, o qué sé yo. Eso es lo que más o menos me está tratando de decir, ¿no? claro, Y la mira, representación, o sea, y los votos del pueblo como que no abarcan mucho eso, o sea, tipo, si por lo menos Pedro Sánchez está atrás, entonces tiene las votaciones de esos partidos políticos para poder ser presidente. exacto. El sistema electoral nació mal parido desde el principio y os voy a explicar por qué. El sistema electoral español nació porque pensáis que veníamos de lo que ellos llamaban la dictadura. Yo lo llamo el mejor gobierno que ha tenido la historia de este país, pero bueno, eso son opiniones diferentes. Veníamos del franquismo y había que dar lo que se llamaba gobernabilidad. Es decir, había que hacer un sistema de tal manera que un partido político con muy poco esfuerzo pudiera obtener gobernabilidad. ¿Por qué? Porque lo que le tenían mucho miedo era a que pasara como en Italia. En Italia, por ejemplo, sí que existe una persona, un voto. El problema es que el Parlamento italiano está al quilombo que básicamente se limpian, mira, se limpian presidentes más que entrenadores de fútbol. O sea, allí un presidente tiene la gobernabilidad justa, muy poca. El Parlamento italiano es una locura. Entonces, como tenían mucho miedo en España de que hubiera un gobierno débil y que los militares pegaran otro golpe de Estado y se acabó la democracia y se acabó el sistema y hasta luego, hicieron este sistema porque la idea era que hubiera solamente dos partidos. Un partido que englobara a toda la derecha, es decir, liberales conservadores, falangistas, fascistas, y luego otro partido socialdemócrata, que sería el PSOE, que tendría que englobar a toda la izquierda, comunistas, socialdemócratas, progresistas, no sé qué, su puta madre en bicicleta, da igual. O sea, era hacer esos dos bloques ideológicos
El problema es que ese sistema se rompió. Funcionó un tiempo, pero después se rompió y se fragmentaron en 27 partidos. Y hoy tenemos lo que tenemos, es decir, un país donde los partidos minoritarios gobiernan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginaos que en aquella época el Partido Popular, si necesitaba para gobernar 176 escaños, sacaba 160. Le faltaban 16. Y necesitaba al Partido Nacionalista Vasco, que a lo mejor tenía 8, y al Partido Nacionalista Catalán, a lo que se llamaba la antigua Convergencia y Unión, que tenía otro 8. Y tenías que pactar con ellos y ceder a sus pretensiones. De hecho, por eso la familia Puyol es intocable en Cataluña y en España, porque, bueno, le ha dado gobernabilidad a todos los partidos, lo sabe, ese tío lo sabe todo. Ese tío es intocable, es intocable. Y claro, eso ha generado que una democracia mal parida, donde realmente minorías tienen la llave del poder y la gobernabilidad. Con lo cual, no existe un gobierno como tal de la mayoría, desgraciadamente. Ni el presidente es elegido por la mayoría. Un presidente puede ser elegido por la minoría, como ha sido Pedro Sánchez. Lo cual, evidentemente, es antidemocrático. Es un sistema mal parido. Una pregunta, ¿qué tan estable se ve el gobierno de Pedro Sánchez y tras la salida de Feijóo, quién se posiciona para liderar el PP? A ver, el PP solamente tiene un futuro que se llama Isabel Díaz Ayuso. Exacto. Punto. Olvidado, nadie más, nadie más. Es la única persona, además la izquierda le tiene un odio visceral porque en Madrid arrasa y porque es la única que tiene un discurso más parecido al de Javier Milei. ¿Vale? O sea, Yo personalmente pro Isabel, ¿no es cierto? La verdad que sí, es yo soy una muy persona que fan sin pelos en la lengua, como diríamos nosotros. Mira, Ayuso, te digo una cosa, quizás no es la persona más inteligente del mundo, pero es la más sabia porque tiene una cosa muy buena. Tiene muy buenos asesores, muy buena gente alrededor y escucha mucho a la gente que sabe más que ella. Y eso en un político es una virtud. Eso para mí es lo que le hace tan buena política. Que sin ser la más inteligente, sí que es la más sabia en eso. El caso de Pedro Sánchez es diferente. Pedro Sánchez es un psicópata narcisista. Es que es la definición que tiene. Punto. O sea, vendería a su madre por tocar poder. Da igual la patria, su madre. Y luego en España el tema del PSOE, bueno, habría que preguntarse qué pasó el 11 de marzo de 2004 con unos trenes. No sé si sabéis a lo que me estoy... El ataque terrorista. Bueno, eso dicen que fueron terroristas. Yo tengo otra opinión. Yo solo sé que 3 días antes el Partido Popular iba a repetir con mayoría absoluta. Y que según el abogado de la víctima, tal como escribió en su libro, lo primero que preguntó el autor más hechos, condenado, fue quién había ganado las elecciones. Cada uno que saque sus conclusiones. Yo no, esto no son opiniones mías, estos son hechos objetivos. Ya cada uno lo dejo que piense lo que quiera, las conclusiones que quiera. Sí, eso es bastante turbio, ¿no? Lo otro es, porque, ok, Díaz Ayuso, pero ¿cuál es su peso específico en el PP? O sea, ¿es capaz de hacer algo como Trump, que él agarró y moldeó el Partido Republicano según sus intereses, o le vencerían los intereses partidarios? ¿Cómo ves eso? ¿A qué te refieres, perdona? Claro, es como decir, O sea, ¿puede llegar a Díaz- caer lo que es la socialdemocracia y ese Ayuso? No. Díaz Ayuso no. En la socialdemocracia no. El problema es que puede caer en la mierda progre, eso sí. Eso sí, puede ser bastante woke, pero no socialdemócrata, en el sentido de, o sea, básicamente y económicamente bastante liberal. Bastante. Eso sí que lo sé. Sí. ¿Y Vox no tendría un parentesco mayor con Milei que el PP? No. No, Vox es una cosa muy complicada que
a ver cómo yo le explico. Vox tiene un problema. Vox tenía dos alas del partido. Igual que hablábamos, mira, os lo voy a poner en términos también que sean familiares para los argentinos. ¿Se puede decir también, general, que Abascal es un problema también? Es una persona ¿Cómo? sin carisma, ¿no es cierto? Quizá no es el líder más representativo que podía llegar a tener Vox. Sí, podría, pero no es tanto ese problema. El problema viene más profundo y es ideológico, ¿vale? Es ideológico. Igual que en Juntos por el Cambio existían lo que llamaban los halcones y las palomas, ¿lo recordáis? ¿No? Siempre se hablaba de los halcones y las palomas. Los halcones de Sí, Bullrich y sí, tal en cual. Vox, en Vox pasaba algo similar. Había un ala del partido que era el que tenía este hombre, Iván Espinosa de los Monteros, ¿vale? Que se fue ya del partido, Ese que era el era el vocero de ala. Vox. Sí, exacto. Ese era el ala dura liberal, es decir, el liberal auténtico, el liberal mileísta. Ese era el liberal auténtico, ¿vale? Pero luego hay otro ala, que es la que ha cogido el poder de Vox y por la que mucha gente de ideología más liberal, como puede ser mi caso, a lo mejor no está más reticente, es porque hay un ala que viene del falangismo. Y el falangismo no deja de ser un colectivismo de derecha. Y son proteccionistas, o sea, básicamente serían como el peronismo de derecha. Hay una parte de Vox que es peronismo de derecha, puro y duro. Para ponerlo en esos términos. Entonces, Hay una claro, mujer, ¿no es cierto?, que se separó del partido y que hoy en día es muy crítica de Vox. No me sí, acuerdo el nombre. Macarena Olona. Macarena Sí, Olona. sí. Entonces, ese fue el problema. El problema fue que el ala falangista, que lo llevaba el tal Jorge Buxade fagocitó el ala liberal de Vox. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, sinceramente, yo si voto a Vox, lo voto con la nariz tapada. No lo voto con ilusión, lo voto tapándome la nariz diciendo, vale, este es de todos los males que tengo el mal menor. Porque tampoco me garantiza, sinceramente, que vaya a liberalizar la economía española y vaya a liberalizar las fuerzas del mercado. O sea, no es mi ley. No nos vengamos a engaño. Vox no es mi ley. Ahora mismo no es mi ley. Está muy lejos de ser mi ley. Había una ala de Vox que sí era mi ley. Pero el Vox actual no es mi ley. No es lo que. Y tampoco creo que sea lo que España necesita. España necesita el Se puto mi puede ley. decir que, se Cuando puede decir soluciona que les Argentina. pasó algo similar a lo que le pasó a Podemos, ¿no? Del estilo. Lo que pasa es que, mira, Podemos no deja de ser el clásico, la revolución devora a sus hijos. O sea, básicamente son comunistas devorándose entre ellos. Eso es casi Es como casi acá en condición. Argentina el trotskismo. Sí, sí, sí. De hecho, mira, la doctrina de Podemos viene de Argentina, no sé si lo sabéis. ¿Os suena Ernesto Laclau? Sí, Ernesto Laclau escribió un libro en el año 2005 que se llamaba Hegemonía y Estrategia Socialista. Y de ese libro es de donde bebe el kirchnerismo y desde el que bebe Podemos. Ese libro lo que viene a decir es que... no, perdón. He dicho hegemonía socialista y estrategia socialista, no. Escribió dos libros. Uno solo, que fue La razón populista, y el otro lo escribió con una francesa, con Chantal Mouffe, que era hegemonía y estrategia socialista. Vale, esos dos libros, quien quiera entender el kirchnerismo y quien quiera entender a Podemos, tiene que leerlos. ¿Por qué? Porque en esos libros, lo que Ernesto Laclau decía es que tras la caída del muro, la izquierda se había quedado sin sujeto político. Es decir, había fracasado. Con lo cual, venía a decir algo así como que si la izquierda quería recuperar el poder, lo que tenía que hacer era coger todas las reclamaciones de cualquier colectivo que se pudiera sentir vulnerable, gay, lesbianas, negros, discapacitados, yo qué sé, unicornio, da igual, lo que fuera, cualquier cosa. Y tenía que vertebrarla en un partido y hacerse fuerte en esos grupos que son colectivistas, ¿vale? Hacerse fuerte en ellos y a partir de ahí encontrar la base de voto. Y luego decía
que en la razón populista decía que para alcanzar el poder, el populismo era un medio legítimo. Es decir, que el populismo ese tan denostado, es decir, por ejemplo, el plan platita de masa, ¿vale? De acuerdo a este manual, sería legítimo para alcanzar el poder. De ahí de donde nace el kirchnerismo y de ahí de donde nace Podemos. O sea, Podemos y el kirchnerismo están total y absolutamente emparentados. Todos, los dos. Ideológicamente nacen de ahí. No tanto el peronismo, sino el kirchnerismo, ojo. Bueno, estaría bueno, viste, volver un poquito a lo que es la política acá en Argentina. La verdad que tuvimos una explicación notable, general, viste, totalmente, nada, muy claro, ¿no es cierto? Muy, muy didáctico en cómo se está tramitando, ¿no es cierto?, la geopolítica en Europa. Y bueno, tenemos una noticia, un artículo, ¿no es cierto?, donde finalmente van a cortar la intermediación de los piqueteros con la gente, ¿no es cierto?, que reclama planes sociales, nada, comida para lo que es los comedores. Y bueno, van a enfrentar una auditación y bueno, estamos como desburocratizando, ¿no es cierto?, lo que es los intermediarios con el tema de los planes sociales y eso. No sé si alguno quiera dar una opinión o también quiere también plantear algún tema, ¿no es cierto?, con lo que está pasando con la política nuestra. Yo quería hablar sobre el tema esto de que, bueno, no sé si está confirmado, pero mucho se está hablando de que Milei está enviando o enviará a futuro ¿cómo se llama? Un proyecto para bajarle los sueldos a los diputados, a los senadores, a los jueces y los funcionarios públicos. No sé si está confirmado, pero si llega a ser un hecho y lo va a hacer, estaría recontra bueno. Bueno, Yo le entiendo nada más al Ejecutivo. Perdón, Benjamín, ya de por sí, ¿no es cierto?, en lo que fue el presupuesto 2023, ¿no es cierto?, congela todos estos sueldos para lo que es empleados públicos. Así que ya vienen con esas intenciones. Sí, yo lo que había leído es que era congelar, pero para el Ejecutivo. O sea, que ya la parte del Legislativo, eso dependía de ellos mismos. No sé si el Ejecutivo tiene potestad de enviar una ley para que ellos se bajen el sueldo. Creo que ya no la tiene. Pero a mí me parece excelente. Son gente que cobra un dineral en un país donde la mayoría son pobres. O sea, no, hay que acompañar, ¿no? Como dice. Por más que es algo simbólico, por más que el gasto fuerte público se ha bajado en cosas que no son tan evidentes, como por ejemplo acabar con la CIRA y cantidad de otros tongos, etcétera, ya ahorita no se me vienen a la mente. O sea, por más que eso es más simbólico que otra cosa, pero sí es algo necesario. Claro, es una especie de dar el ejemplo, ¿no? Sí, es ejemplificador. Igual lo del legislativo se estaba encargando Martín Menem sobre eso, estaba trabajando en ello, pero ahora como están con el tema de la ley ómnibus, quedó como a un costado. Claro, Sí, bueno, igual siento que para lo representativo que puede ser en cuestión presupuesto la baja de los salarios, me encantaría que si lo enviaran no tocaran al Poder Judicial. Creo que el quilombo que se tiene con la reforma laboral que pasó por DNU, sería mejor dejarlos tranquilos, molestar lo menos posible al Poder Judicial para que ahora que acabe la feria, por amor a Dios, que quiten el A mí amparo una que cosa, le es pusieron. buena tu concepto porque, claro, habla de una cuestión estratégica y la verdad que sí. A esta altura, ¿no es cierto?, con todos los aprietes y distorsiones que estamos viviendo en estos primeros 45 días, quizá pueda llegar a tener su razón de ser, ¿no es cierto? A mí lo que sí me preocupa es lo del artículo 4 del DNU, ¿no? De la reforma laboral. Porque como estábamos hablando antes, obviamente la baja de gasto también induce una recesión porque lo que hace reducir el gasto y reducir el dinero es inducir al ahorro, ¿no? Y la cuestión de recesión a corto plazo, pero también para que se dé la reinversión de esos ahorros a largo plazo o a mediano plazo, por decirlo de una mejor manera, necesitas la parte de la reforma laboral. Porque tienen una ley que está desde el 73 con
poca y nada de modificaciones. Y pone trabas y más trabas y prácticamente te sale más barato adoptar al trabajador que darle empleo. Entonces, si eso no pasa, o sea, yo en espacios antes también hablaba de, bueno, yo creo que en algún momento los votantes de Milei van a tener que salir a la calle, ¿no? A apoyar. Y me parece que una buena razón sería apoyar esta parte de la reforma laboral. Porque, como había dicho un rato, ¿no? 10 días para presentarla ante la Corte Suprema, pero si la Corte Suprema hace postín, entonces tiene que pasar por Congreso, y si el Congreso de nuevo, porque va a ser de nuevo la misma cosa de formar las comisiones y después pasar a la Cámara, o sea, hay que meter presión de nuevo, porque tampoco podemos esperar que para la reforma laboral se tarde lo mismo que se están tardando ahorita con la ley ómnibus. Son cosas muy necesarias. Es como que también tiene una forma, ¿no es cierto?, medio patológica, porque ¿qué es lo que hace la pyme, ¿no es cierto?, o la persona, ¿no es cierto?, que tiene una empresa y contrata. En muchos casos, ellos los toman, ¿no es cierto?, o sea, los empleados los tienen en negro para salir, ¿no es cierto?, de esa burocratización, ¿no es cierto?, de lo que es los impuestos, ¿no es cierto?, de lo que a ellos, ¿no es cierto?, como empresa los funde o no los deja progresar, y que después termina siendo un karma, porque ese empleado negro que vos tenés, con connivencia, no sé, de un conocido, de un mismo empleado, te hace juicio y te termina fundiendo, ¿no es cierto?, lo que es la pyme que vos tenés. Entonces, viste, ahí es como que te sembrás dudas en lo que es el empresario que contrata gente, porque no sabe si contratarlo, si tenerlo en negro, cómo tenerlo, si lo tenés en blanco, pagás un montón de cargas sociales, de impuestos. Entonces es un dolor de cabeza. Lucas, Exacto. Yo creo